Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toque de Queda. Sí, al fin un nuevo capítulo. Yo soy Joaquín y me encuentro junto a Catalina. ¿Qué tal, Catalina? Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Lo pueden creer? Hemos aquí otra vez. Somos así como los que nos sueltan. Una vacación un poco larga, pero volvimos con todo. En fin, venimos justo ahí cerrando reemplazos de cosas, nuestras vidas variopintas, pero estamos, Nuestro gran, estamos, estamos, los estamos. poderes fácticos, nuestros grandes enemigos, siempre haciendo la de la suya. Así es. Oiga, Pero bueno, hoy día, Catalina, estoy muy emocionado, tengo demasiada energía, espero no arruinar este capítulo. Es un capítulo que yo no miraba a huevo. Decía, sí, un capítulo más, pero descubrí que es una pieza fundamental con respecto a otros capítulos que hemos tenido y que vamos a tener. no, yo creo que dentro de todo también es una pieza súper invaluable de la historia paranormal chilena. Es como tiene todo lo que a mí me gusta, no es centralista, tiene un montón de registros documentados en un área como súper emblemática de Chile, eh, altamente de contenido histórico y cultural también, y que más encima trasciende como este evento y también sigue siendo un área potente de actividad paranormal en Chile. Entonces es como maravilloso. El mágico Valle del Elqui que nos va a traer Justamente. varias sorpresitas. Ya, bueno, ya ha sido mencionado acá en varios capítulos, ya en capítulos de Duende, en capítulos de críptidos que aparecían por ahí. Eh, Todo pasando en el Valle del Elqui. y cerca de esta ciudad también, ya más al interior, más a la cordillera, el famoso caso del ovni estrellado en Paihuano, el famosísimo Roswell chileno que ocurrió el año 98. A mí me impresiona el hecho de que literalmente Paiwana es como un pasillo. Yo estaba ahí. Y que tenga como todo este asunto sensacional Lo del veremos, Roswell lo chileno. veremos en otro capítulo, pero esta vez faltaba hace tiempo ya un capítulo paranormal. Un caso que yo diría que un bingo, una lotería paranormal. Usted esté atenta en cada fenómeno que ocurre porque pasa casi de todo. Miren, les invitamos a hacer a quienes nos están escuchando su propio papelito de bingo, unos 9 cositos de check con el del medio ahí, el comodín. Y vean, pongan así como cosas que esperan escuchar en este capítulo, y vayan rellenando cuáles suceden. Y nos lo hacen saber ahí por comentarios. Antes de partir hay que... Uy, igual se escuchan los perros, pero igual. Era verdad. Es que, bueno, don Nicasio cada vez que iba a pedir ayuda sonaban los perros, Oh, así uy, que... uy, uy. Bueno, antes de partir con todo hay que dar... yo daría la fuente de investigación. Lo digo por qué. Porque en varias entrevistas o en conclusiones hay algunos datos que cambian, modifica. Esta investigación y el caso lo llevó al presente de la Ujú, actualidad para que volviera a ser conocido y no un caso que se perdiera en los 70. El señor ujú, Sergio Alcayaga Chelme, quien ujú. además fue testigo, era muy niño, él tenía 3 años cuando ocurrió estos casos, pero sus padres eran muy conocidos de la persona a la que le pasó esto, de Don Nicasio. Entonces, Ah, él entonces llegó, tenía ahí de primera fuente. correcto, él recordaba la historia de los padres, visitó y esto pasó el año 76. Y él hizo la investigación posteriormente, eh, muchos años después, reviviendo el caso y con antecedentes con periodistas y con diarios de la época, toda una investigación. Así que para que lo tengan, si lo quieren buscar, la investigación Ujú. completa de Sergio del Callega Chelme. Pero vamos a contar la versión toque de queda, que es la que usted tiene varias visiones. Bueno, Justamente. parto sin más preámbulos, parto, gente. Prepárense para asustarse. Bueno, el protagonista de esta historia se llama Nicasio. Por razones legales solo vamos a llamarlo Nicasio. Eh, bueno, Nicasio llegó al año 76 a vivir a la localidad de Cutún. Será, sigue siendo técnico agrónomo, egresado del Liceo Agrónomo de La Serena. Y él llega con 25 años a vivir a la localidad de Cutún, a una casa muy humilde,
una ranchita, como se decía en esa época, una mediagua básicamente, junto a su esposa y su hija. Hay que pensar igual ahí como contextualmente que el campo chileno, particularmente el norte, no requiere demasiadas adaptaciones en lo que implica así como las condiciones habitacionales. Esto es crudo campo en el año 76. La mayoría de las casas eran súper como Sencilla. modestas en su elaboración. Principalmente era como una sola habitación, generalmente con la cocina, las cosas, piso de tierra, como para que nos vayamos haciendo una idea ahí más contextual de cómo es el espacio donde reside Don Nicasio. Correcto, datos muy importantes, que no había agua potable y tampoco luz eléctrica. Año 76, Cutún, interior de La Serena, Valle del Elqui en Chile, más o menos, contexto geográfico histórico. Bueno, esta persona, según informa Sergio en una de sus investigaciones, y un dato que quizá importa, habría tenido algunos nexos en la realización de la reforma agraria en el norte del país. Posterior a eso se habría trasladado a Cutún. ¿Ya? Resulta que se va a vivir a un pobladito, a una casa, y tenía vecinos más o menos a 100 metros, una caballa muy parecida a la de él. Eh, y apenas llega un hombre de 25 años, ya casado con hijos, desde la primera noche le empiezan a suceder fenómenos paranormales. Empiezan a golpear en el techo y a caer en su casa piedras. Piedras Cero descanso. dentro de casa empiezan a llover piedras. Nicasio, por supuesto, en medio de la noche sale a buscar ayuda a los vecinos más cercanos, los cuales son eh, la señorita Heide, Ángel, que era el esposo de Heide, y el tío Gabriel de Ángel. Ellos tres estaban en una casa cercana. Él corrió muy rápido diciendo que en su casa estaban pasando cosas, que él tenía miedo, que estaba con su hijo. Y los vecinos le dijeron, deben ser broma de los niños, el viento, amigo, cálmese, tranquilícese. Estos niños Estos niños traviesos de juego le están traviesos. tirando piedra, una cosa así, cálmese, don Nicasio. Si aquí no pasa nada, váyase nomás. Minutos, Tómese una se Lisa. tranquilizó, se volvió al hogar. A la segunda noche volvió a ocurrir este suceso. Caían piedras, llegaban piedrazos por la ventana, sin romper los vidrios o con la ventana cerrada, así que básicamente atravesaban el techo y las ventanas de estas piedras. Ay, Dios. Volvió a correr con sus vecinos. Heide y Ángel, por favor, ayúdenme, que tengo mi familia. Oiga, vecino, si le dijimos el otro día, cálmese, oiga, si no pasa nada, devuélvase a la casa. Ya el tercer día, era tal la cara de pavor, de terror que tenía Nicasio, que los vecinos dijeron, ya sabéis que mejor acompañémoslo, porque si hace 3 veces ya algo, El caballero ya se va. algo debe estar pasando. Bueno, el vecino el que era muy valiente, ojo, comillas, comillas, Ángel lo acompaña y ven con su tío, incluso que todavía estaba, lo acompañan a la casa, unos 100 metros más allá, y ven que las puertas y ventanas estaban abiertas. Ellos Mm. ingresan y las puertas y las ventanas se cierran abruptamente. Nicasio, que está afuera, eh, empieza, según cuentan ellos, en una especie de trance y empieza a caminar siguiendo algo en una dirección. Puras Las cosas. ventanas y puertas se destraban, estos tipos alcanzan a Nicasio, quien recupera la conciencia, y mientras pasaba todo esto, Catalina, vayan anotando en el bingo, mientras pasaba todo esto, un conejo de trapo, un peluche muy humilde, muy sencillo, en donde incluso la señora del lugar dejaba agujas y alfileres, Un alfileterito con formita de conejo. salta a dirección a la hija de un lugar desconocido, a dirección a la hija de Nicasio,
y se empieza a desplazar acercándose a ella. Ay, no. Un muñequito de trapo. Bueno, por supuesto que causó mucho miedo. eh, eh, el muñequito, varios días después, fue encontrado en un gallinero. Dato que no me olvido. ¿Qué pasó con el muñequito? Llamaron a un cura, el cura lo pescó y lo llevaron a un convento, al convento San Francisco en La Serena, donde el conejito fue quemado. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Fue quemado el conejito. Bueno, ya hay que recalcar que de las lluvias de piedras se empezaron a sumar más cosas extrañas que empezaron a caer y a materializarse en esta casa. Herraduras, clavos, pedazos de vela y huesos. Imagínate estar en tu casa y que del techo empiezan a caer huesos de la nada. Huesos, po. Huesos. Animales, de humanos, no lograban identificar, pero de que eran huesos, eran huesos. Sufría mucho Nicasio, su familia también, ya empezó a ser un daño físico, ya empezó, importa que hay un daño físico, empezaban a tener rajuñones, las paredes también se veían como rajuñeron, según supuestamente Ángel también, uno de los testigos, vieron como que una mano transparente o algo salía de la pared y rajuñaba a sí mismo, arrastrando, y todo esto ocurría cerca de la medianoche. Siempre era nocturno entonces. Siempre eran nocturnos estos fenómenos. Empezaron a sentir pasos, un montón de cosas más, sonidos raros. Pero todo esto, este caso, ocurrió en el transcurso de un verano, en el febrero del 76 específicamente. Y aquí viene otro puntito interesante. En mitad del día, a mediodía, vieron un hombre muy alto, misterioso, entrar al poblado, se acercaba a donde era la casa de Nicasio. Salía la señora porque Nicasio estaba trabajando, salía algún vecino y él preguntaba por él. ¿Está Nicasio? Necesito si me puede acompañar 5 minutos para la medianoche a los pies del Cerro Cutún. Ah, tu casual salía de compadre, así como cero sospechoso. Esta persona medía 2 metros, de una tez muy pálida. En la investigación Sergio le nombra distintos outfits, que va con un terno negro, que va con un poncho, que va con un sombrero. Testigos lo han visto también como con un terno verde o azul. Y esta criatura, persona, señor, ser humano, tenía los ojos rojos. Ya parecía, Perfectamente normal, po. ya parecía, Absolutamente normal. ya parecía cada ciertos días en la casa de Don Nicasio, diciéndole si la acompañaba amablemente 5 minutos para las 12 al Cerro de Cutún. Que por lo que tengo entendido que así como a las faldas de por donde vivía Nicasio, así como Justamente, igual bastante sí, cerca. eran unos par de kilómetros nada más. Bueno, además, cercano a esto, que esto es muy importante, cercano a la localidad de donde vivía Nicasio, en la carretera que lo unía con el poblado de Las Rojas y más allá hacia La Serena, se decía que en la casa o en los alrededores habían de repente destellos blancos, destellos de luz muy raros, casi como relámpagos que dan ¡pam! De la noche, o círculos en una localidad que no tenía, como decíamos, luz eléctrica. O sea, no había posibilidad de que algo con luz artificial Que apareciera por estuviera ahí. haciendo Es como cohetes, cero, nada. que iluminara partes No. del camino en la carretera mientras viajaban los autos, no había. Y se dice incluso en la investigación que dos
profesores de la Universidad de Chile habrían ido a investigar este fenómeno. Cacha. Una parte, bueno, mejor lo digo después más o menos, que explicaría o que no esa luminosidad. Pero molestaba a los autos, un montón de cosas en la ciudad. Bueno, entonces empezaron a pasar muchas cosas. En el caso ya el cura ya habían quemado el asunto, nadie quería ir, a los vecinos empezaron a acercarse, a interesarse en este asunto. Y Nicasio necesitaba ayuda, buscar algo alguna especie de asesoría espiritual, algo. Y contactan a Don Justo. Don Justo era un medium de la Serena de la época, ya un caballero de edad, que él empezó a recomendar cosas a Nicasio. Ya una entidad, se intentaba que la entidad se estaba manifestando, pero quizás quería decir algo más allá del tipo que venía todas las noches. Entonces, Don Justo le recomienda que en 2 ocasiones pasa esto. Deje una vela, una hoja de papel y un lápiz a carbón o lapigrafito para que esta entidad se presente o diga algo. La primera vez que le ocurrió, lo dejó junto a un vaso con agua y según lo que comentan, no había nada escrito con el lápiz, pero a contraluz se notaba que había escrito con el agua en la hoja que cuidara a su esposa e hija que se la iban a llevar. No, 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 no. Vayan notando los puntitos, ya tenemos fenómenos lumínicos, poltergeist, monitos que se mueven solos, criaturas extrañas que Alguien eran. ya tiene, Alguien dijo línea, alguien alguien ya dijo tiene cartón completo. bingo, cartón lleno, porfa, háganos saber. Y la segunda vez, que fue con una vela redonda, al amanecer y al descubrir, antes que se consumiera en su totalidad, la vela tenía escrito una especie de mapa, el cual Nicasio alcanzó a transcribir en un papel, pero muy, muy raro, muy precario, son unos cuadrados con unas líneas, con un riachuelo, con un lapigrafito, es muy, muy, muy precario, pero quizás él se entendía. Otro consejo que dio Don Justo, como, como, como Nicasio trabajaba, era que le dejaron encargado al vecino valiente, ¿se acuerda? Sí. Don Gabriel. Eh, que cuando viniera nuevamente el tipo alto, les hiciera 3 preguntas. Don Ángel se focalizó, tenía las 3 preguntas en su mente. Un día lo ve venir a lo lejos. Y dice, ya, apenas pase por acá al frente, voy a salir y le voy a hacer las 3 preguntas. Que me dijo justo que le dijera el recado del recado. Un hombre en una misión. Cuando ve que se acerca y sale a interceptar a este hombre para hacerle las 3 preguntas, nota que este ser de 2 metros está levitando, flotando 30, 40 o 50 centímetros, depende de la versión o la entrevista que hizo Don Sergio, del piso de tierra. Entonces, ahí mi duda es, ¿medía 2 metros porque flotaba o medía 2 metros y además flotaba? Yo diría que medía 2 metros y además flotaba. Al gusto del consumidor la cantidad de centímetros de cuánto estaba Uh, flotando este ser. En el momento que Don Más Ángel, encima con... con su Ujú. valentía, lo va a encarar, esta criatura, este ser, esta cosa, lo mira con sus ojos rojos y a Don Ángel le provoca una parálisis de terror, un miedo que según él no había sentido nunca en cómo lo miró esta criatura. Lo dejó pero helado, full Sharingan, full Genjutsu, que se le llegaron hasta olvidar las preguntas. Este ser se empezó a alejar,
se alejó, se alejó en dirección contraria, tanto que llegó a la carretera en donde venían los padres del investigador, el cual era taxista, con su madre, y viene esta criatura a venir flotando en contra de la carretera en pleno desierto. La esposa, Flotó sobre mí con su rayo láser, ¿me estás diciendo eso? la esposa acá nombra que venía con un terno verde, pero verde fosforescente. O sea, era una criatura que tenía muchos outfits. De la pura impresión, para no atropellarlo, por así decirlo, el colectivero hizo un giro muy brusco, un freno muy brusco, que casi provoca que se vuelque en el auto donde iban ellos. Y este tipo No. desapareció. Ay, Dios. Ya no fue más para allá. Llega el momento La, en que la habrá pillado la Fashion Police. qué bueno que lo nombró, porque llegó el momento en el que ya, ¿cuál es el siguiente paso? Espiritismo, por supuesto, en la casa de Nicasio, con Don Justo, los vecinos, los de los científicos de la Universidad de Chile. Cada vez que mencionas a Don Justo me imagino así como el abuelo de Coraje asesorando ahí después Pero era medio, de tanta actividad paranormal. es muy raro. Bueno, las actividades continuaban, seguían lloviendo cosas, seguían apareciendo huesos del techo, estas esferas lumínicas, todo muy raro. Durante estas sesiones también ocurrían. Pero debemos recordar que era el año 76 y existía el verdadero toque de queda y no podcast. Por lo El que mal toque de el mal toque de queda, porque eh, con el cual se prohibían reuniones ya pasada la noche y pasada las 8 de la noche, más que nada, dice Sergio. Eh, lo cual en esta sesión de espiritismo donde estaban metidos los vecinos, la gente del barrio, del poblado cercano, los científicos, Don Justo, la familia de Nicasio, hizo la aparición de efectivo cuerpo policial de carabineros, quienes, al ver que estaban cayendo huesos, que estaban fenómenos ocurriendo de verdad, se quedaron a sapear. Estaba tan interesante esa sesión de espiritismo que los pacos se quedaron ahí sapeando. porque no me sorprende en lo absoluto. Eso yo creo que no estaba en el bingo de nadie. Este era el comodín. Logran contactar Don Justo y Don Nicasio, que supuestamente dice Sergio que él cree que Nicasio también tenía cierta percepción con lo paranormal, porque por algo lo seguía, no lo pasaba a él, que venía de sus familiares. Eh, Logran canalizar con la entidad que lo anda buscando a Nicasio, mediante esta sesión espiritismo de Don Justo. Y en algunas versiones de la entrevista dicen que es un tío abuelo, otra que es una abuela, otra que es simplemente un abuelo, en el cual le indica que lo quiere ayudar, que como él es su descendiente lo quiere ayudar y lo quiere guiar hacia un tesoro. Un tesoro que según indica la entidad lo haría dueño de la mitad de La Serena. Esta entidad eh, insiste, no sé si estás Catalina por ahí, ¿me caí? Existo, Ya, existo, ya, ya, existo. bien, bien, bien. Estoy contemplando silenciosamente este contenido. Don Justo hace que las preguntas clave, que creo que eran las mismas de Ángel, que les dice básicamente, y yo creo que algo que todos preguntaríamos. Nicasio puede ir acompañado por mí. La entidad responde que no. Bueno, Sonaron. Nicasio puede ir solo y yo ir un par de metros más atrás. La entidad vuelve a decir que no, Catalina. De repente ya Nicasio, por todo lo que estaba pasando,
por todo lo que había vivido y ya no quería seguir sufriendo. Además la curiosidad lo llamaba. Y si era por eso y si iban a terminar de estos problemas, yo creo que se estaba armando de valentía e iba a ir esa noche. Iba a ir a esa medianoche, que era de noche, estaba por ocurrir, iba a ir al cerro. Cuando de repente Catalina toca en la puerta. Knock, knock. Los milicos, con de puerta abajo, todos presos. ¿Cómo se le ocurre? En fin. Los carabineros que están sapeando igual, los científicos, don Justo, los vecinos, la vecina taxista, todo el calabozo para adentro. Milicos que llegaron, vieron que habían huesos, Oh, siempre lo arruinan todo. vieron que habían huesos humanos, herraduras, clavos, vieron que estaban en velas, pensaron que era un ritual casi satánico. Eh, Se cuenta que un milico, pescaron un milico, pescó un saco y echó huesos, echó los clavos, echó herraduras como evidencia, por así decirlo. Y lo llevaron a pasar la noche supuestamente al calabozo. Esta operación fue autorizada por, bueno, en esa época no era general, pero general Cheire, que un caballero complicadísimo en la historia de Chile también, ya a él le hacen llegar, supuestamente, contándole la historia que estos tipos estaban en un ritual, tratando de decir la verdad, contestando, que estos tipos que en esa casa supuestamente llovían huesos y que estaban dentro de un saco con otros tipos de pertenencia. Muéstremelo, dice el general. El milico vierte el saco y ya no hay ni un puto hueso. Solo herraduras, clavos y otro Oh, tipo de cosas. ya basta, ya basta. No vuelvan a hacerlo, no se metan en problemas. Usted ni casi tiene su pasado, lo sabemos. Evite el tema, no se vuelvan a juntar, no vuelvan a hacer este tipo de cosas. Yo cacho que le generó un temor tal a Nicasio por su quizás pasado político, por lo que marcan. Que las juntas ya se terminaron, ya no hubo más. No hubo más. Según lo que contaron y lo que se supo, era que el tesoro supuestamente estaba a los pies del Cerro Cutún. Fueron tipos a investigar cerca donde supuestamente había cerca, era cerca de un eucalipto muy viejo que había. Y cerca de ese eucalipto encontraron, no sé, 2 monedas de oro de la época prehispánica. Pero no encontraron nada más, no encontraron mayor cosa. Esas 2 monedas, hay una fotografía del diario del día. Todo esto está registrado en diarios zonales de la época. Lo de las velas, lo de la detención, lo de la quemadura del conejito alfilerero en la parroquia. Y finalmente, ya después de lo que pasó y como fue ese verano, Nicasio dijo, ¿sabe qué? Mejor tomo mis cositas y me voy a otro lado. Simplemente ha sido un verano demasiado intenso. Justamente, ¿sabe qué? Si lo único que faltaba era que me echaran a correr el agua a la llave, pero como no tenía agua potable, no había, no, o sea, ¿qué No, más ya, señales? así No como, tenían, no tenían tele, pero si hubieran tenido además que algo salía de la tele. Era claro, ya. too much, too much. Era, no, era crónica de una muerte anunciada, nomás Bueno, todo esto. Nicasio entonces pescó sus cosas, se fue a vivir supuestamente a la población a la población de Las Rojas también cercano, al poblado de Las Rojas. Ujú. Los vecinos quedaron ahí, cerca había una casa patronal. La casa patronal eh, es la que actualmente hacen creer, o si uno busca videos en YouTube, que esa es la casa Cutún, pero esa no es la casa Cutún. Las casas Cutún eran 2 mediaguas que se encontraban al frente de esa casa patronal, las cuales fueron destruidas, por supuesto. Y ahora creo que la última investigación, porque fue nuestra partner, Glitch Paranormal, a investigar, dijo que había un condominio en el cercano. E iban de noche y hay guardias con perros y una cosa así, ya no. En el sector mismo, que ya cuenta con luz eléctrica. Una Ah, esas parcelaciones de agrado, justamente, esos tipos 5.000 metros cuadrados, esos ya. condominios cerrados con un guardia al medio, eso mismo, y al Mm, frente está ya. la casa patronal ya derruida, que es la casa que la gente va a, bueno,
Anteriormente era como Como a peregrinar a falta de era de de la libre casa. acceso, ahora me parece que ya está perimetrada y reja y cosas para que no se acerque la gente. Porque además es Mm, peligroso, muralla de adobe, se puede caer, ya está casi toda derruida, pero como era un punto tan turístico, cayó de claro. más. Bueno, hasta ahí habría quedado la historia de Nicasio Torres. Ese sería el fin, ese sería el Ujú. punto aparte, aquí nos estaríamos despidiendo. Pero Sergio decidió realizar esta investigación. Esto pasó el 76, 30 años después volvió con los vecinos de la época contando la historia. Eh, no se sabe finalmente después si es que Nicasio fue al cerro por su parte o alguna cosa así. En la historia del mito de los diarios regionales, como era bien conocido todo el asunto, eh, Ujú. según cuenta también la investigación y que le daría más veracidad al mito, es que se llevaron esta herradura y estos clavos se los llevaron para estudiar. No sé si un militar o algo así, y este militar después tuvo muchas desgracias familiares, se separó, perdió muchos problemas de salud por continuar con la investigación de estas cosas. Uf, me imagino. Don Justo falleció, eh, pobladores también, el padre, no se supieron más, no se supo mucho más de lo que había pasado. Ahí terminaría Me la, parece ahí terminaría la súper intensa, igual como la desaparición de todos los actores, así como que pasó, fue intenso, pa, adiós. adiós. Es que eran los milicos y no se metan en weá y en esa época había que hacerles caso, creo. Había que hacer caso. Bueno, pero para la gente que piensa que este capítulo está llegando a su final, no. Aún quedan patitas por descubrir. Bueno, una de las cosas que no se dijeron en un principio y que podrían sumarle mucho más a este caso era que cerca de esa localidad se libraron dos batallas, la batalla de Cerro Grande y la batalla de los Loros, en los años 1850, por lo cual he sabido en Concón, en Placilla y en otros lugares de la región que lugares donde hubo guerra en los 1800 causan tipo de energía media rara, Tan poderosamente cargados, pues si son porque finalmente gente se sitios mataba de con otra muerte, gente sí, con odio. Lo mismo. sí, y con miedo también en general, Con así miedo. que Haciendo referencia a uno de nuestros capítulos, primeros capítulos, el de las pestes en Chile, también, según cuesta Sergio, y le habría contado una abuela de su papá, en la década del 30 al 50, eh, en Cutún y poblados cercanos, habrían llevado a la gente enferma de viruela, a la gente mm, enferma de lepra y otras enfermedades que ustedes ya habrán escuchado en otros de alto capítulos, estigma y alto sufrimiento. a pasar sus últimos días allá, lejos en lo más interior, lo más lejos de la población civil de La Serena. Entonces, gente iba ya completamente desahuciada a morir en ranchitos o a la calle, una parte que no está muy Sí, la verdad es que yo no creo que hayan tenido condiciones muy dignas para morir considerando el estigma de esas enfermedades. correcta. Y que cercano a eso está el paso con San Juan, en Aguas Negras, en Argentina, y que también por ahí habrían llegado conquistadores españoles muy antiguamente. Ahí se habría provocado el primer cruce eh, indígena en de estas poblaciones. Una sumatoria de cositas que podrían haberle sumado a este caso para que fuera más misterioso. Los destellos de Uh, luces pueden ser provocados, bueno, pasa mucho en los pantanos, cuando eh, animales muertos en descomposición con una especie de gas, con cierto tipo de luminosidad, generan una especie de luces, focos y luces, Como bioluminescencia de... bioluminiscencia, justamente. Entonces, Ujú. con la gran cantidad de huesos que habían en el sector o cercano o aledaño, estas luminiscencias quizás se provocaban por la cantidad de magnesio que tenían, pero resulta que el magnesio, para que genere esa luminosidad, tiene que ser muchos grados Celsius. En una entrevista Sergio dice que 8000, en otro dice que 800, no sé cuál de las dos es, pero es una teoría como
para entender que quizá el magnesio que había en las tierras, en los huesos y en los cadáveres que estaban por ahí de tanta gente que murió, con el calor podrían provocar este tipo de destellos. Igual tamaña reacción para una como... Correcto, si las luces aparecían fuera de las ventanas, las luces aparecían en medio de la carretera y encandecían a los choferes de los autos, eran luces bien raras. Y otra cosita Ujú, que le pondría la patita así, pero creer y no creer, ujú. es que yo investigué al protagonista de esta historia, A Don Nicasio. Don Nicasio. Don Nicasio, y lo cuenta también Sergio, de algún modo logra obtener una primera ayuda en una inversión económica millonaria en un negocio de exportación de melones. No es que suene mal, por eso no hemos dicho el apellido, pero actualmente, Catalina, Nicasio Ajá. Torres es millonario. Bueno, tiene tanto poder que él se negó, por ejemplo, a que el día menos pensado hiciera un capítulo sobre este caso. Pero no digamos que es una pyme. O sea, si buscas su nombre completo, más allá de lo que vi, tiene muchas direcciones en el norte de Chile. Tiene como 3 o 4 direcciones a saber. Eh, con unos pequeños conocimientos que tengo yo, revisando en el servicio de puestos internos en las transparencias de empresas, Ujú. no estamos hablando de que sea una pyme. Y además que lleva años No, haciéndolo. es una gran empresa. Estamos hablando alrededor de un patrimonio de 700 millones de pesos. Oh, Datos que están no tan a libre disposición en internet, pero googleando se llega a buenos lados. ujú. Y Nicasio no tiene una carrera universitaria, solo fue técnico en el colegio en La Serena, como lo digo. Tampoco digamos que se ha visto, también hay archivos, Chile es transparente, hay que decir así, hay algunas cosas, planillas que se Sí, filtran. es muy transparente respecto así como a la, Hay o sea, no sé tanto de privados, pero sí hay como acceso a la información. Entonces él tiene una eh, empresa agrónoma, debería llamarse así, y se ha ganado licitaciones de apoyo, de consejo, de exportación, ¿cachai? Están, si uno busca los registros, Claro, sí se ha ganado licitaciones, todo eso que son están, fondos públicos, está al acceso de están cualquier planillas, ciudadano. están planillas ventas de derechos de agua hacia otra empresa o cercano dentro de Excel 2005 al 2009, todo ese tipo de cosas se pueden encontrar. Yo no sé si actualmente Nicasio estará Sí, vivo o no, porque debería tener unos 75, 78 años actualmente. claro. Eh, pero de que misteriosamente le fue bien, le fue bien. Mm, Que su pasar económico mejoró mucho. Pero digamos que mucho, mucho. de manera así como explosiva, po. Explosivo. Y como de la noche a la mañana, o de algún lado, o como alguien confía en un, no sé, algo habrá pasado ahí. Mm. ¿Qué pasa si fue realmente e hizo el pacto con esta cosa? ¿O encontró realmente el tesoro? Porque esta Fue al persona, fin a hablar 5 para las 12 con porque el amigo de 2 metros. correcto, porque eso es lo llamativo del caso, que ya pasó de eso, de vivir en una mediagua, ahora en propiedades bastante bonitas, y no lo digo psicopateando, ni yo fuimos a buscar, son cosas que pasan, ¿no? Claro. Este capítulo nos va a traer demanda, así que Ay, ay, ay. llévenos cigarros, pero cuando descubrí o supe de este caso yo no sabía que era tan nuevo. En un principio, y esto quiero ser muy claro en esto, porque ya era un caso
impactante. Muchos fenómenos paranormales ocurren. Ujú, Don Sergio Alcayaga Chelme, el que realizó esta investigación. Bueno, Sergio ujú. Alcayaga también ha declarado que es investigador del fenómeno de la isla Friendship, del cual ya derivamos en el capítulo 1, que fue probablemente sea una mentira de un productor de TVN o de televisión Sí. nacional de la época, en el cual, basado en una teoría, creó una noticia para, básicamente, creó esta historia en los 70, los 80 para ser un método de distracción de la dictadura. Mucha de la propaganda que se hacía en dictadura, Correcto. Pero el método ocurrieron policial. otros casos los cuales dejó sin importancia y luego en los 90 el programa Omni necesitaba tener un caso más y dijeron, oye, ¿te acordáis de este caso? Listo, pum, capítulo. Y Estamos hay mucha listos. gente que lo busca y toma como una investigación seria. Sergio sale en fotos con esta persona. Eh, Persona que se encuentra ya fallecida, el encargado. Persona también que descubrí hace poco, viendo en la aplicación TVN Play, que en el programa Y si fuera cierto, del año 95, estaba casado en una hacienda cerca de Maipú, me parece, pero era en Santiago, y Ujú. que veía a su ex esposa fantasma acercarse a esa parcela. Esto estamos Mm, hablando del año 95. Luego en el año 99, en el programa OVNI, Patricio Bañado dice que esta persona ha estado en el norte viviendo exiliado por 30 años, escondido de las cámaras, siendo que 5 años antes había salido a hablar de cómo veía a su ex esposa aparecerse. Aprendió a desdoblarse. Correcto. Y con un look muy distinto, pero es la misma persona, Ernesto de la Fuente. Bueno, y Sergio tiene muchas fotos con Ernesto de la Fuente. Y Sergio dice que es un investigador del fenómeno French. Ahora, eso me parece llamativo, importante, un punto a analizar. Pero otro punto a analizar que él recalcó en una entrevista, y ojalá y espero que sea así, es que él no lucra con ese fenómeno friendship. Como hay varios ufólogos, ya no solo que estamos criticando a ufólogos de derecha, sino que eh, gente que realiza conferencias de friendship, gente que realiza talleres friendship, gente que realiza un montón de cosas Ujú. friendship, eh, de charlas acerca de cómo nació ese mito, La McFriendship, la cajita la Friendship cajita feliz, todas friendship, las cosas. friendship Patreon y toda la cosa. Y la cosa es que esta persona, don Sergio, dijo que a charla lo que le invitan, o cuando lo invitan a hablar de eso, él no lucra con eso. Entonces quizás puede creer en ese fenómeno de investigación, quizás podría ser amigo o haber conocido a Ernesto de la Fuente, pero según él no lucra con charlas o investigaciones con eso, y eso me parece correcto, no como lo hacen otro tipo de personas. Igual me imagino ahí que hay, eso es como un movimiento legal súper inteligente, porque finalmente si tú no le estás cobrando nada a las personas que participan, es mucho menos probable que tengan como razones de peso para demandarte. No entra como en la calidad de estafa. Muy importante que me lo diga. Bueno, tampoco nosotros que estemos en contra de una guerra abierta contra los chantas de Netflix y los ufólogos. ¿Sí? Entendemos que esto es un negocio y un negocio que no solo sea derivado a las conferencias ufológicas, a los programas de televisión, a los programas de radio, también en la literatura paranormal chilena que está saliendo, eh, que es todo, si un tema está de moda y todos podemos escribir de ello, todos necesitamos comer, esa es la verdad, no vamos a criticarlo. Y además nos encantan este tipo de historias, saber qué han pasado. Oh, yo sí quiero criticarlo, yo me quiero dar los combos. Bueno, yo también critico acá a ufólogos que son de derecha, pero No, yo cuestiono profundamente como la integridad. Entiendo así como que todos necesitamos comer, pero creo que es muy distinto instrumentalizar esto desde la ficción o desde quizás así como a la para mockumentary, pero en creación de contenido, a finalmente deslegitimar un tema que de por sí es súper como hegemónicamente deslegitimado, y po. sacar un provecho. Finalmente todas estas cosas están en constante escrutinio, hay una comunidad de escépticos súper grande, entonces finalmente si se busca como darle seriedad a la investigación de estos fenómenos, no se puede caer en prácticas charlatanes.
Sí, pues nosotros no somos investigadores, estos fenómenos, nos gusta saber la historia. No sé si la palabra Nosotros correcta es hacemos más que divulgadores. nada como, considero yo, el estado del arte de varias cosas, pues finalmente nosotros hacemos revisión documental de de los materiales ya investigados. No creamos, no hemos llegado al punto en que investigamos por nosotros mismos, no tenemos los fondos ni el tiempo, con suerte tenemos para Para, juntarnos a veces a conversar sobre el estado del arte de las cosas. exacto, justamente. Entonces, es un caso llamativo. Bueno, y él lo decía también, el mismo Sergio, por un montón de otros investigadores de la zona o de la televisión también que no le dan ningún crédito. Yo por eso lo he mencionado mucho, porque esta investigación es completamente de él junto con un periodista, Fernando Moraga, el periodista de la época que hablaban de eso. Eh, y que uno busca este caso en YouTube y hay de todo tipo, ¿cachai? De entrevistas a él, en programas, en podcast, otras personas que lo comentan en televisión, otras personas que cuentan el hecho como un radioteatro o con relatos más guionizados, o gente que va lisa y Mira, por llanamente. ejemplo, eso es como lo que yo te hablo de son como condiciones éticas de creación de contenido, porque finalmente eh, usa, esto es casi como realismo mágico, Ujú. ¿cachai? Te aferras a un fenómeno que existe como en el mundo real, pero finalmente desde ahí creas tu propio contenido original, pues, ¿cachai? Sin aseverar que el contenido es real, pero sí como armando conversación al respecto, desde lo ficticio. Entiendo, entiendo. Y es por eso que ahora les vamos a cobrar 500 pesitos por cada capítulo. No, mentira. Eh, esa es la historia del caso Cutún. El caso más allá es un caso muy importante porque tiene que ver, ocurre en la mitad del camino. Ah, eso se decía eh, que quizás este caso también habría sido una especie de cortina de humo de la dictadura también para encubrir ese tipo de cosas. Y Sergio asegura que no. Eh, porque ya esto ocurrió el 76. Antes las noticias duraban un poco más, sabía historia, llegaban tarde a estos lados, a la capital. Y ya el 77 ocurrió el caso del Cabo Valdés, que ya de multiconocido, entonces opacó mucho más este caso y este caso se fue perdiendo y él Ujú. lo quiso rescatar. Ya después en 98 el caso de Paihuano y hay un montón de cosas. La iglesia de San Francisco me suena a en La Serena. Me suena Ujú. a que hace poco, estoy hablando de cuando grabamos el capítulo del exorcismo, se había realizado un exorcismo pero muy improvisado, así como que una persona entró en trance oscuro en San Sí, Francisco y sí, alguien lo... Creo que es la misma, sí. ojalá lo sea porque más chinchín, más conexiones entre las Hoy yo personas. fui a la iglesia de San Francisco cuando estuve en La Serena, no me acuerdo, honestamente. Yo cuando En estuve en La bola Serena pasé y yo era la exorcizada. yo cuando estuve en La Serena estuve en un colegio que era internado, pero no había nadie en internado, muy raro. Pero viaje de estudio. No fui, pensé que me iba a penar de lo lindo, no pasó nada. Pero No, tiene buen material La Serena. Es sí, agradable y muy interesante de visitar. muy interesante. Y lo del caso Cotón me dejó abierto como que quizás podría dar abierta a otro hashtag pauta en vivo. Pero muy amplio el asunto en tesoro escondido en Chile. Uf, tenemos. Por eso sí, siento que daría para harto para recurrir en un capitulito. Y también el, no sé cómo está relacionado, creo que era años después, o en el capítulo de Cortinas de la dictadura, el episodio de Miguel Ángel. Hoy deberíamos hacer un episodio de Cortinas de la Dictadura, así empezar al toque a desbaratar El todas episodio. esas esos montajes. Oye, Casito, pauta en vivo, de verdad. casito a casito, casito a casito. Y Miguel Ángel yo Sí, creo que es un caso que hay que... emblemático, local. Hemos estado en esos lugares. Mi mamá estuvo ahí, entonces yo creo que Es un... ameritada. es justo y Y yo creo que necesario. es justo y necesario también en este capítulo. Era un punto clave.
Ojalá Sí. se hayan asustado con eso. Sepan que Maya es un caso que no se le puede seguir en lo paranormal porque él se nos va a hablar, se llega a hablar en entrevistas, cosas así. Ujú. Pero Pero eso hace que sea todavía más delicioso como investigar todo lo que lo orbita. Porque donde no tienes la primera fuente, tienes que ir armando casi como si fuese un rompecabezas. Y ahí se empiezan a entremezclar las versiones y terminamos como el meme del tipo con el diario mural y los hilos, justamente, con porque muchos si papeles. a Luxich o a Farca se lo llevaron los extraterrestres cuando eran niños, yo quiero saber de esa historia. Porfa, cuéntenos. Estoy inventando, pero es una parte interesante porque es un Ujú. registro, uno de los casos, yo no tengo registro o no recuerdo fácilmente algún otro caso paranormal de una casa embrujada o de un fenómeno fantasmagórico tan brígido como este en Chile. Y si lo tienen, No. recuérdenmelo, digan en los comentarios de YouTube o al mail Sí, porfa, menciónenlo. toque de queda Para podcast poder también. arroba hotmail.com, donde estamos recibiendo también historia, audio. Ya se viene pronto, comillas pronto, el capítulo Otra 30. conversación. Y hay que meterla ese. Hay que salir a buscar Sí, historia. así es. Así que hoy es un nuevo capítulo. Nos alargamos un poco al final, pero es que es interesante. Y hace tiempo que no conversábamos con ustedes. No contigo que Así querías, es. sino también con la gente que nos está escuchando que quería. Que hay gente que de verdad queremos agradecer. A esta gente que siguió escuchando todo este tiempo desde octubre que no había un Sí, capítulo. Y hay gente que de verdad que nos maratonea, Catalina. Hay gente que nos escucha cuando hace el aseo. Hay gente, esa es mi cosa favorita. hay gente que de verdad. Y los seguidores siguieron creciendo a pesar de que nos subimos un capítulo de octubre. Y día revisé y seguimos ya 3:35. Así que muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Nosotros vamos a seguir en la medida que los podemos. Sabemos que nos demoramos mucho, pero son acontecimientos importantes cuando sale un capítulo. Exacto. Este es el primero del 2022, pero vamos a tener varios capítulos interesantes en este. Y eso, no sé si quieres decir algo más, Catalina. Particularmente. Así que, Ha sido un gusto, me entretuve mucho aquí revisando este caso, que claro, mucha gente lo conoce, pero siempre es bueno refrescarlo para aquellos que no, porque de verdad es como bien yo creo que mucha gente. formativo respecto a cómo funciona el fenómeno paranormal acá en Chile y también de cómo inevitablemente acontecimientos de la historia de Chile en lo sociopolítico influyen en el desarrollo de estos mismos fenómenos Tenía, y es cómo son instrumentalizados. tenía mucho de todo. Así que yo creo que hay mucha Ujú, gente que no tenía idea de este caso. Lo invitamos a investigar más. Está la investigación de Sergio, otros medios por ahí. Eh, Esto ha sido un acercamiento en el ujú. estilo de Toque de Queda Podcast. Esperemos Así es, siempre comparen fuentes, por favor. que lo haya asustado un poco. Por eso yo nombraba que el tipo tenía muchos outfits, que era un tío, abuelo, un montón de cosas, porque en la entrevista Sergio nombraba uno, después nombraba a otra, yo, comillas. Así que eso, pues yo justo tengo una canción idónea para finalizar, antes que todo. Eh, Perfecto. eh, ¿Eh? es una estupidez, Caterina, yo no te nombré qué canción iba a poner, pero No, esto es nuevo para mí. esto es... ¿cómo, ¿Cómo era la letra? Se me olvidó. Y tú, Nicasio. Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos. Pero volveremos. Volveremos. Y ya no se nos ha olvidado. Esto es No, por Lucero. supuesto que no. Ya no. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.